Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Capital Deportivo, el único programa sobre deporte y negocio de la radio española. Semana grande en el deporte mundial. Empezamos con el traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers, un movimiento histórico que lleva al pívot Anthony Davis a Dallas. El esloveno ahora cobrará 229 millones de dólares hasta 2029 como dorado y púrpura. En otras palabras, 45,8 millones al año, o lo que es lo mismo, más de 3,8 millones de dólares cada mes. Por si fuera poco, este miércoles Cristiano Ronaldo cumple 40 años, aunque el portugués no entiende de crisis. Sus grandes noches de fútbol han quedado atrás, pero está en su mejor momento en términos financieros. Hace unos días salía la información de que solo por publicaciones en Instagram genera 3,3 millones solo con cada post. Además, cerramos esta semana con uno de los eventos del año. La Super Bowl cumple 59 ediciones en la cresta de la ola. La final de la NFL vale oro. La cadena Fox, encargada de su retransmisión, está vendiendo los últimos paquetes de publicidad de 30 segundos a 8 millones de dólares cada uno. La última edición congregó a 62,5 millones de telespectadores internacionales y decenas de marcas compiten por la atención de todos ellos. Pero lo que hoy nos ocupa no tiene que ver con la NBA ni la NFL, aunque sí con Estados Unidos, porque vamos a hablar sobre las becas estadounidenses para deportistas. Y lo vamos a hacer desde el ejemplo de Javier Bernabé, que además es Sales Manager de Keystone Sport, una empresa que reúne a las agencias de reclutamiento de deportistas universitarios bajo un mismo techo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de tu historia. Empiezas a jugar al tenis en España, ¿verdad? Correcto, desde muy pequeñito, además, 5 o 6 añitos. Y luego, ¿cómo llega ese salto a Estados Unidos? Supongo que aquí en España ya destacas y alguna universidad te oferta, te busca para reclutar ese talento. Efectivamente, las universidades americanas al final buscan ese talento. A partir de 16, 17 años sí que tienes que tener un nivel deportivo alto y en mi caso, bueno, me apoyé de una agencia que el nombre es AGM, lo que es ahora Keystone Sports, que fueron los que me ayudaron con todo el proceso de contacto de entrenadores y preparación de exámenes de acceso que también hay que hacer. ¿Cuándo surge esa oportunidad? ¿A qué edad más o menos estamos hablando? En mi caso surgió alrededor de primero de bachillerato, era algo muy poco conocido por aquel entonces, yo me marché en 2006. Sí que es cierto que ahora cada vez las familias se informan antes, pero en mi caso eso fue primero de bachillerato, me quedaba un año y medio más o menos para empezar la universidad. Personalmente, ¿cómo es el momento ese para ti? ¿Fue una decisión difícil o fácil de tomar? Bueno, yo siempre hablo de dos decisiones, ¿no? Una decisión es la de querer intentar irte y otra es luego conseguirlo y realmente irte. En mi opinión, la de intentar irme no fue difícil, porque bueno, era intentarlo, era una posibilidad más y poder irme fuera. Ahora bien, cuando me aceptaron, cuando ya tuve que comprar el vuelo, me monté en el avión, te entra un poquito más de miedo. Pero bueno, es algo que vas un poco haciendo sobre la marcha y en mi caso mi pasión era jugar al tenis, yo quería seguir jugando y por eso me marché inicialmente. ¿Bajo qué condiciones te vas en ese momento? Entiendo que hay requerimientos a nivel deportivo, pero también a nivel educativo. Efectivamente, a nivel deportivo siempre un entrenador va a seleccionarte en función de tu nivel, ya sea tenis, como era mi caso, fútbol o cualquier otro deporte. Pero a nivel académico siempre te van a pedir que tengas los estudios de bachillerato y normalmente te piden dos exámenes adicionales, una prueba de inglés, porque vas a estudiar allí en inglés, y un examen de matemáticas y comprensión lectora y escrita. ¿Y en aquel momento eres tú quien decide a qué universidad va o es una universidad concreta la que viene por ti? Realmente son las universidades las que van a por ti. Tú no decides, tú decides una vez te eligen a ti. Puede pasar que te elijan varias universidades y que tú elijas la que más te encaje en función del nivel deportivo, académico, pero también en función de la situación económica, qué tipo de beca te ofrezcan y que te pueda convenir más o menos. Pero En- te eligen a ti normalmente. Entiendo que tú ya tenías un nivel alto, ¿te veías con posibilidades de vivir profesionalmente del tenis cuando todavía estabas en España? En mi caso no, y el nivel sí que era alto. Yo estaba rankeado alrededor del 200 de España a nivel absoluto, pero de ahí a ser profesional había todavía un salto muy, muy grande. Yo creo que los tenistas que se plantean ser profesionales normalmente están entre los 50, 60 mejores de España. ¿Y cómo es aterrizar allí? ¿Cómo son los primeros meses allí de experiencia? A ver, es una mezcla de muchas cosas. Lo primero que yo pensé es que es todo a lo grande. Solamente el estadio de fútbol americano de mi universidad
tenía capacidad para 30.000 personas. Yo soy de Segovia, en Segovia no hay ningún estadio con esa capacidad, entonces es todo a lo grande. Y luego es una mezcla pues, de muchas cosas. Dificultad al principio con el inglés, adaptarte a la cultura y a la comida, sobre todo americana, pero mucha ilusión porque tienes muchos medios, las universidades tienen muchos medios para apoyarte a adaptarte bien. Precisamente por ahí quería tirar la siguiente pregunta, porque precisamente las universidades allí son grandes complejos, son prácticamente ciudades. Entonces, ¿cómo era una jornada allí? ¿Del estudio al entrenamiento, todo en el mismo sitio, entiendo? Sí, ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo era un día? que esté todo en el mismo sitio, como bien dices, ayuda mucho. Es decir, al final allí tenemos la parte de la residencia universitaria, luego tienes las instalaciones deportivas y luego tienes las instalaciones académicas. Todo está en el mismo lugar. Tú puedes caminar de una a otra sin problema. Entonces eso hace que la logística sea mucho más sencilla que en España. Un día normal, muchas veces nos tocaba entrenar pronto, sí que a lo mejor es levantarte a las 5:30, 6 de la mañana, entrenar por la mañana, luego ir a clases 2 o 3 horas, volver a entrenar sobre las 12, 1 de la tarde y luego por la tarde a veces volvías a clase o a veces la tenías, entre comillas, libre para estudiar, para juntarte con grupos de clase, etcétera. Y a la hora de desconectar, porque estamos hablando de chicos de 18 a 22 años, ¿cómo se desconecta si todo ocurre en el mismo lugar? Bueno, realmente desconectas con ese grupo de amigos que haces en el tenis o con amigos que puedas hacer en clase, pero se desconecta dentro de la propia universidad. Allí una actividad muy típica es ir a ver deportes, es decir, Mm. ir a ver el partido de voleibol de la universidad o el partido de fútbol americano, pero se hace todo dentro del campus universitario. Es mucho más tranquilo que lo que pueda ser a lo mejor en España o sobre todo en una ciudad grande en España. Y una vez termina la beca, los 4 años llegan a su final y tú no llegas a profesional porque, bueno, ya nos has explicado un poco que Hmm. desde el primer momento tampoco te veías tú con las capacidades quizá técnicas o físicas o lo que sea para ser profesional. ¿Cómo es ese momento, 22 años, esa decisión que tienes que tomar, me quedo aquí? ¿Qué facilidades te dan desde la universidad? Si te ofrecen seguir como formador, como entrenador, ¿qué ocurre entonces? Bueno, yo hoy siempre digo que la opción de volver a España la tienes, es la más fácil, pero es cierto que tienes opciones de quedarte. Hay dos opciones principales. Una es poder acceder al mercado laboral. Tú como estudiante que te gradúas en Estados Unidos te dan un visado de trabajo por un año. Es un visado temporal en el que tú puedes trabajar. Y la otra opción, que es lo que yo hice, es el seguir estudiando. En mi caso, yo lo que hice fue hacer un máster, pero a cambio de no tener que pagar yo ese máster, trabajé como entrenador de tenis. En mi caso fue en la misma universidad en la que yo había estudiado. Entonces, trabajé como entrenador al Ujú. mismo tiempo que hacía ese máster. Y efectos de visado y no te pusieron problemas, entiendo. Correcto, ahí lo único que se hace es otra vez otro visado de estudiante, pero hay que Ujú. volver a tramitarlo con la embajada al ser un grado diferente, pero a nivel legal es muy sencillo y la universidad la verdad es que te ayuda con todo. ¿Cómo compaginaste tantas horas de entrenamiento con la formación que también requiere de horas de estudio? Bueno, yo creo que al final lo más fácil es lo que comentábamos antes de la logística. Cuando tú no pierdes tiempo en desplazamientos y está todo en el mismo sitio, te permite hacerlo sin ningún problema. Y por otra parte, yo creo que los estudios en Estados Unidos son mucho más prácticos que en España. Se trata más de trabajos en grupo, de conocer conceptos, hacer presentaciones y muy poco de memorizar. Entonces yo creo que el estudiante siente que tiene tiempo para todo. Te formas en finanzas, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué te inclinas por el sector? Sinceramente, en Estados Unidos el primer año de educación es general, no tienes que elegir, es algo muy diferente con España. Yo no tenía ni idea de qué quería hacer. Me gustaba mucho el deporte, de hecho pensaba hacer algo relacionado con INEF, Sports Management, pero en la propia universidad me recomendaron hacer algo más general como administración y dirección de empresas. Allí yo empecé realmente con esa carrera, sería business, y lo que pasa es que los 2 últimos años te tienes que especializar y es donde elegí finanzas. No tenía ningún tipo de vocación, pero lo hice porque era algo general que me podía quizá permitir de cara al futuro, pues tener más opciones abiertas. Y luego el máster que comentábamos, pues sí que hice un máster en Sports Management, ahí más enfocado al deporte, que es lo que me apasiona. Entonces, ¿pasaba por tu cabeza quedarte allí porque quizá la industria estaba más desarrollada? Sí, sí, o sea, yo me seguí quedando primero porque podía entrenar en una universidad, que es algo que aquí no se puede hacer, ¿no? Y mezcla mucho la parte académica con la deportiva. Y sí, yo creo que la principal diferencia de Estados Unidos con España a nivel laboral, sobre todo, es que hay más oportunidades y normalmente mejor remuneradas.
Hablemos de Keystone, porque siempre has estado ligado al deporte y esta compañía de la que formas parte, básicamente, para que nos entienda también la audiencia, se encarga de traer a chicos con talento, llevarlos becados a Estados Unidos, como me has comentado antes de comenzar la entrevista. ¿Cómo ayuda a estos jóvenes que, como tú, van a viajar a Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace Keystone concretamente? Bueno, yo creo que lo primero de todo y casi lo más importante es identificar si para ese estudiante, para ese deportista, la opción de estudiar en Estados Unidos realmente merece la pena. Eso va a ir en función primero del deporte que practiquen, porque no todos los deportes están becados en Estados Unidos, del nivel deportivo que tengan y también de lo que quieran estudiar, porque no todas las carreras merece la pena hacerlas en Estados Unidos. A partir de ahí, si merece la pena poder ayudar a esa familia, ayudamos con todo, desde los exámenes de preparación, los contactos con entrenadores, que es muy importante, todos los trámites burocráticos, como son los papeleos del visado, alojamiento en campus, seguro médico, etcétera. O sea que desde principio a fin ayudaríamos con todo el proceso. Desde Keystone tenéis una especie de división de atracción de talentos para que los jóvenes más talentosos, siempre en ámbito deportivo hablando, tengan la oportunidad de viajar, ¿o son las familias quienes acuden a vosotros? Bueno, realmente es una mezcla, ¿no? Hay muchas familias que por referencias, por contactos de otras personas acuden a nosotros directamente, pero por suerte y en los principales deportes que están becados en Estados Unidos nos movemos mucho, como son en fútbol, por ejemplo, hacemos un evento en diciembre todos los años en Madrid que vienen entrenadores de universidades de Estados Unidos, atletismo tenemos un acuerdo con la Federación Española, en tenis hay muchos circuitos individuales que conocemos y que nos movemos y vamos a ver a los tenistas, mismo con golf, etcétera. Entonces, al final es una mezcla, pero sí que nos gusta movernos y estar presentes en los campeonatos. ¿En qué deportes tenemos más potencial los españoles allí? ¿Cuáles son los más, donde más triunfamos o donde más españoles van allí becados? Sí, bueno, yo claramente diría 5,5, ahora voy a explicar lo de ese medio, pero serían fútbol, tenis, golf, atletismo y natación, esos 5 Ujú. principales, y luego el medio sería baloncesto femenino, porque el baloncesto masculino es prácticamente imposible por el nivel tan alto que hay en Estados Unidos. ¿Es más fácil hoy en día que cuando tú fuiste, que has comentado 2008, 2014, por ahí fue? Sí, en esa época, efectivamente. ¿Es más fácil hoy en día todo este proceso? Yo diría que hay mucha más información y mucha más gente lo conoce, en ese sentido es más fácil. Por otra parte, el nivel desde que yo estuve ha subido mucho, porque cada vez hay más estudiantes de diferentes países del mundo que quieren irse. Y yo creo que el nivel ha subido, con lo cual eso lo hace más difícil conseguir una beca más alta. O sea que es una mezcla. En cuanto a la formación de jóvenes talentos deportistas en España, vosotros que estáis ahí metidos en este ámbito, ¿goza de buena salud si atendemos al número de becados que se van a Estados Unidos? Sí, sí, sí. Y además una muy buena mezcla de la parte deportiva y la académica, porque no serviría de nada solamente tener una de las dos. Yo creo que ahora mismo en España, sobre todo en esos deportes que comentaba, pero en muchos otros también, pues gozamos de una salud muy buena y siempre salen muchísimos deportistas. En cuanto a un deporte donde somos pioneros como es el pádel y que allí en Estados Unidos quieren fomentar y hacerlo pues extensible a todo el territorio, ¿cómo está la situación allí? ¿Hay demanda? ¿Los jóvenes están interesados en ir allí ahora que bueno, hay grandes figuras del pádel que parece que van a emigrar al otro lado del Atlántico? Sí que hay interés porque en muchas ferias a las que vamos nos preguntan jugadores de pádel. El problema que hay ahora mismo es que el pádel no es un deporte universitario. No es que no esté becado, ni siquiera tienen ese deporte en las universidades. Entonces, a día de hoy no es una posibilidad. Yo creo que, como tú bien comentas, si sigue creciendo en Estados Unidos, pues es probable que las universidades valoren añadirlo como deporte universitario. ¿En qué podríamos mejorar en España con respecto al sistema universitario de Estados Unidos? ¿Dónde crees que, además de la infraestructura, que eso es evidente, dónde crees que tenemos el talón de Aquiles? Bueno, yo creo que realmente es compaginar, tener la posibilidad de que un profesor universitario entienda que si tú tienes un campeonato de España, del deporte que sea, estás entre los mejores de tu país en ese deporte y que no te quieres perder una clase gratuitamente, pero tienes que ir. Entonces, el poder compaginar la parte deportiva con la parte académica sería fundamental para que haya muchos más deportistas que se puedan estar sacando la carrera y que puedan progresar en ambos ámbitos. ¿Ves la posibilidad de que lleguemos a tener deportistas becados para que los deportistas, más allá de los grandes deportes que has comentado, puedan tener un futuro profesional ligado también a la educación? En España, ¿te En refieres? España me refiero, claro.
A día de hoy yo lo veo complicado por cómo está tan separado. Creo que las federaciones obviamente y egoístamente tienen sus intereses deportivos y creo que las universidades tienen los suyos. Entonces estaría muy bien si pudiese haber más convenios, más acuerdos para flexibilizar, porque bueno, siendo deportista al final necesitas esa flexibilidad. Yo creo que no es que necesites más tiempo, simplemente necesitas flexibilidad a la hora de poder hacer las cosas. Ojalá llegue, ojalá llegue. Pues Javier Bernabé, Sales Manager en Keystone y talento deportivo en Estados Unidos. No sé si se te queda algo en el tintero, pero ha sido un placer tenerte aquí en Capital Deportivo durante esta noche. Un placer igualmente y no, creo que la entrevista perfecta, hemos comentado todos los puntos y agradeceros mucho. Pues muy buenas noches, Javier, y nada, mucha suerte en lo que tengáis de aquí en adelante en Keystone. Muchas gracias.